ver solamente que se mira pequeña. Pues sí, pero aquí me aparece la opción de presentar como anulada. No sé por qué. Ahora. Bueno, vamos a estudiar en esta mañana, ¿verdad? Traten de poner atención y pueden preguntar. Esta clase es bien interesante. Decirles que estamos en la recta final, ¿verdad? Y que debemos de no atrasarnos. Por lo tanto, yo les pido a los representantes estudiantiles exigir que se les den las clases oportunamente para no estar con esta zozobra, ¿verdad? Y pues que les interfiera de dar las clases para que ya tengan ustedes el tiempo suficiente para no estar recibiendo clases, sino más bien solo estudiando. Vamos a iniciar la clase de este día, es acerca del abordaje del paciente intoxicado. Decirles que las intoxicaciones son cada vez más frecuentes, ¿verdad? Debido a el alto índice de suicidios y homicidios que hay. Entonces, esto ha incrementado a raíz de esta pandemia, ¿verdad? Muchos pacientes quedan con depresión, depresiones no diagnosticadas, y esto lo lleva a veces a cometer errores. Pero también existe una gran cantidad de accidentes. Dentro de los accidentes, pues las intoxicaciones, más que todo en niños, en la edad pediátrica, son bien frecuentes, muchas veces por negligencia de los padres de dejar, ¿verdad?, algunas sustancias tóxicas en envases, por ejemplo, de sodas, ¿verdad?, envases más que todo en envases que pueden, los niños los confunden como que son líquidos que pueden ser. Para definir qué es una intoxicación, ¿verdad? Es la entrada de un tóxico, es decir, un cuerpo en el cuerpo, la cantidad del tóxico que nosotros estemos expuestos, así va a ser el daño. Tóxico se define como toda aquella sustancia que se encuentra en una determinada concentración en el organismo de los seres vivos y que provoca una intoxicación. Cuando nosotros abordamos a un paciente intoxicado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es el ABC, ¿verdad? En el ABC, pues nosotros sabemos que uno es vía aérea permeable, ¿verdad? Buena ventilación, tenemos que ir evaluando, ¿verdad? Lo que es latido del corazón y también evaluar lo que es la circulación, ¿verdad? Evaluar los pulsos, ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es importante? Este término ya va a ser el otro año para ustedes muy común. Lo que es la anamnesis es el arte de hacer una buena historia clínica. Y la historia clínica, ¿verdad? Bien hecha, bien elaborada, nosotros vamos a obtener más o menos el 90% del diagnóstico del paciente. Cuando nosotros no hacemos una buena historia clínica y todo lo queremos resolver a base de exámenes, nos perdemos muchas veces en el diagnóstico. Entonces, en el paciente intoxicado es llevado generalmente por los familiares, por los policías o a veces por los vecinos, por el personal paramédicos o bomberos. Esto es más que todo en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros acá a los intoxicados los lleva la familia o los lleva la policía porque piden ayuda al 112, al 123, pero 112, al 121 parece que es, no me acuerdo bien. Pero la cuestión es que muchas veces la policía es que lleva a estas personas o también los familiares. Raramente o escasamente son los bomberos y paramédicos como se ven en países del primer mundo. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros tengamos bien, y ahí les pido yo por favor, ¿verdad? Que se vayan a revisar muy bien su vista, ¿verdad? Porque la vista es importantísima para hacer una buena exploración física. La exploración física empieza básicamente observando al enfermo. En este caso, ¿verdad? Nosotros con un paciente intoxicado, lo primero que tenemos que hacer es explorarle sus signos vitales. ¿Y qué es un signo vital? Vivo, está muerto. Normalmente cuando un paciente ya no tiene presión arterial, ya no tiene pulso, no respira y está frío, pues nosotros podemos decir que es un cadáver, ¿verdad? Es una persona difunta. Generalmente cuando a usted le llega un paciente a la unidad de emergencia,
tiene que tomarle los signos vitales. Si el paciente no lleva signos vitales, este paciente no entra a la institución, porque esa mortalidad no es de la institución, una mortalidad. Muchas veces se puede hacer un acta, ¿verdad?, de defunción, ¿verdad?, pero queda como una muerte extrahospitalaria. Recuerden que todas las muertes hospitalarias son revisadas, dependiendo del tipo de muerte son revisadas. Por lo tanto, qué importante es, ¿verdad?, tomar los signos vitales. Y a propósito, es bien importante y podemos hacer un cursito ya media vez termine la materia, ¿verdad?, acerca de toma de presión arterial, pulso, respiración y temperatura. Yo creo que este era antes, ¿verdad?, un laboratorio, no sé si lo han hecho, es un laboratorio de ¿cómo se llama?, de esta asignatura que llevan en comunitaria. ¿No? ¿Han hecho este laboratorio, jóvenes? ¿O solamente explicaditos se los han dado? La toma de signos vitales y a aprender a administrar inyecciones intramusculares, subcutáneas, intravenosas. Alejandro. ¿O no hay nadie? Todos están de mentira ahí, no hay nadie conectado. El año pasado en comunitaria, pero como no fuimos, no lo recibimos, pero sí, solo fue teórico. Y el ciclo pasado. Sí, sería bueno. Fíjense. Y el ciclo pasado solamente Yo pasó les digo, RCP. en lo personal, a mí me gusta mucho enseñar, ¿verdad? Y podríamos hacer un cursito, por lo menos de unos 25 alumnos, ¿verdad? En un auditorio grande y que todos vayan, ahí podemos conseguirles también la compra de su tensiómetro, de su termómetro, ¿verdad? Su estetoscopio. Tal vez podemos conseguir precios si compramos varios. Entonces, y les enseñamos, ¿verdad?, cómo se debe de tomar la presión arterial, el pulso, la respiración y la temperatura para saber si una persona está viva o está muerta. Es importante, como les decía, ¿verdad?, el que nosotros aprendamos a observar, a que tengamos los ojitos bien abiertos y empecemos a explorar al enfermo. En el ojo nos puede traducir muchas, pero muchas cosas, ¿verdad?, de qué puede ser el tóxico que el paciente ha tomado. Por ejemplo, si usted observa que el ojo, la pupila, ¿verdad? Vean ustedes aquí la pupila, este es el cristal alrededor, aquí tenemos la conjuntiva, que es blanquita, ¿verdad? Y ven ustedes lo que es la pupila. La pupila nos puede dar idea de qué el paciente es lo que ha tomado. Por ejemplo, si ustedes ven una pupila miótica, muy miótica, es decir, muy contraída, ustedes pueden pensar en un síndrome colinérgico. Si ustedes ven una pupila muy dilatada, sumamente dilatada, pueden pensar en un síndrome adrenérgico. O si está muy miótica, pueden pensar también en intoxicación por benzodiazepinas. Es bien importante también ver el nixtagmo. ¿Qué es el nixtagmo? Cuando el ojo, ustedes le dicen al paciente, vaya, obsérvenme, muchas veces el nixtagmo puede ser espontáneo, ¿verdad? Que el paciente llega con el ojo, lo hace, si es horizontal, mueve su ojo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y si es un nixtagmo vertical, mueve su ojo de arriba a abajo, sin necesidad de estímulo. Nosotros el nixtagmo lo podemos explorar diciéndole al paciente, vaya, yo le voy a poner mi dedo frente a su ojo y usted va a mover nada más el globo ocular, no me va a mover la cabeza. Y entonces ustedes hacen el dedo para la derecha, para la izquierda, derecha, izquierda. Y si el paciente se queda haciendo el movimiento sin que yo mueva el dedo, a eso se le llama un nixtagmo horizontal positivo. Y vertical, mueven su dedo hacia arriba, hacia abajo, y el paciente, cuando ya se quite el estímulo, el paciente queda haciéndolo. Esto nos puede dar, ¿verdad?, la idea de intoxicación muchas veces por el lepamín, que es la difenilidantoína, puede intoxicar y dar nixtagmo, o también que sea un tumor lo que el paciente esté experimentando. La ptosis quiere decir el párpado caído, quiere decir que el párpado, el elevador del párpado está caído y eso nos puede dar también. Igual la oftalmoplejía, es decir,
cuando tenemos un ojo con plejía que no se mueve. Por ejemplo, ustedes le dicen al paciente, véame el dedo, sígame el dedito, y ustedes lo para arriba, para abajo, horizontal, vertical, lo hacen diagonalmente hacia arriba o hacia abajo, y el paciente no logra mover su globo ocular. Nos puede dar la idea de que hay una intoxicación que está dando problemas a nivel central, ¿verdad? Porque ya el paciente no puede realizar los movimientos oculares que se le están mandando el estímulo. En la boca es interesante revisar, ¿verdad? El aliento principalmente, si tiene aliento a hidrocarburos, cuando hay ingesta de gasolina o gas querosene, ¿verdad? Cuando hay ingesta de lejía, que son también alcalinos muy tóxicos para las vías gastrointestinales, o muchas veces también un aliento aleáceo. Un aliento aleazo nos hace, es un prototipo de olor que nos permite saber que el paciente lo que ha ingerido es un órgano fosforado. Hay que observar el aspecto de las mucosas. Si las mucosas están muy enrojecidas, nosotros podemos intuir que lo que ha tomado es un irritante, ¿verdad? Entonces son dos cosas importantes que ustedes pueden determinar en la cavidad oral del paciente. Revisar si no hay restos de lo que el paciente ha ingerido, ¿verdad? Si hay colores oscuros, colores amarillos, qué es lo que el paciente pudo haber, nos puede dar la idea de lo que el paciente pudo haber ingerido. En la piel es importante ver el aspecto de la piel, si la piel se ve normal, si se ve muy reseca, si está caliente, o al contrario, si la piel está sudorosa, está fría, está morada, ¿verdad? O también si hay una ictericia, es decir, el color amarillo, que lo podemos observar no solo en la piel, sino que en las conjuntivas, ¿verdad? Si nosotros observamos unas conjuntivas amarillas, pues nosotros tenemos idea de que puede ser un tóxico que está dando una hepatotoxicidad y ha producido, ¿verdad?, aumento de las transaminasas con aumento de la bilirrubina. La cianosis nos hace pensar, ¿verdad?, en una intoxicación tanto por monóxido de carbono. Los pacientes llegan muy cianóticos, ¿verdad? La sudoración nos hace pensar en intoxicación colinérgica, ¿verdad? El paciente va a llegar con exceso de sudoración. Y si nosotros vemos que el paciente está muy caliente, taquicárdico, nos hace pensar en una intoxicación de tipo adrenérgica. En el abdomen es importante también observarlo. Si vemos un abdomen excavado, si vemos un abdomen abombado, si hay sensibilidad en el abdomen, nosotros podemos utilizar nuestro estetoscopio para oír el peristaltismo, si está anulado, si está aumentado o si está disminuido. Si el paciente presenta cólicos, y a consecuencia de los cólicos también el paciente puede presentar diarrea. Si nosotros vemos que el paciente está pálido, sudoroso, frío y hay mucha diarrea, inmediatamente podemos podemos intuir, ¿verdad?, que este paciente lo que está presentando es una intoxicación colinérgica, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central, es importante la historia natural que llegan diciendo los familiares. Por ejemplo, si el paciente ha convulsionado, ¿verdad? Una convulsión, creo que ustedes a su altura ya han observado, y si no, vean un tutorial, ¿verdad?, de cómo convulsiona un paciente, para que ustedes cuando vean eso no se asusten, sino que sepan adecuadamente qué hacer. Si el paciente llega con déficit motor, es decir, que la familia le dice, fíjese que lo encontramos tirado en el suelo y no movía la mitad del cuerpo, o no mueve los ojos, no abre los ojos, el nixtagmo que ya lo hayamos visto. Importante también es conocer si el paciente le cuesta articular palabra, eso se le llama disartria. Si lleva también historias de que le cuesta coordinar los movimientos de la marcha, y a eso le llamamos nosotros ataxia. Si presenta fasciculaciones, es decir, unos movimientos de los músculos del pecho, del tórax, ¿verdad? Músculos del tórax, movimientos anormales. Si hay una hiperactividad muscular, que nosotros estamos viendo que el paciente presenta fasciculaciones en sus músculos del tórax, en los músculos de las piernas. Si lleva rigidez o lleva una hipertonicidad, o al contrario, ¿verdad?, el paciente está totalmente flácido. Todas estas características que les estoy diciendo es importante que nosotros las observamos y que las podamos determinar rápidamente, porque en un paciente intoxicado nosotros debemos de actuar con rapidez. ¿Cuáles son las medidas de descontaminación? ¿Verdad? Esto es importante saber cuánto tiempo de evolución lleva la intoxicación.
si fíjense bien, si al paciente lo llevan inmediatamente después que se ha intoxicado, generalmente esto ocurre cuando es una intoxicación, ¿verdad?, accidental, pero cuando es un intento suicida o también cuando es un homicidio, generalmente, ¿verdad?, los pacientes lo llevan ya más de 2 horas. Decirles que dependiendo del tiempo de evolución, así son las medidas de descontaminación que vamos a aplicar, y también dependiendo del tóxico que haya ingerido el paciente, porque si es un tóxico sumamente irritativo, las medidas de contaminación son diferentes a la que si es por una exposición accidental. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la piel, ¿verdad? Debemos de quitar la ropa contaminada dependiendo de lo que el paciente lleve, ¿verdad? Y se debe de hacer un lavado exhaustivo de la piel. Principalmente a ustedes les van a llegar muchas intoxicaciones accidentales de las personas que cultivan la tierra agrícolamente. Ellos utilizan organofosforados. Sabemos nosotros que los organofosforados son derivados colinérgicos, ¿verdad? Son derivados colinérgicos que tienen acción irreversible porque se unen por enlace covalente. Entonces, si le llegan diciendo que el paciente accidentalmente se expuso a gramoxone, lagnate, malatión, palatión, ¿verdad? Todos esos organofosforados que muchas veces riegan las hierbas y también las plantas para matarlas, son herbicidas, ¿verdad? Generalmente, estos pacientes se les debe quitar la ropa contaminada, se les debe piel con abundante agua, inmediatamente, ¿verdad?, iniciar algunas otras maniobras a nivel del tubo digestivo, ¿verdad? Si nosotros podemos, por ejemplo, si es un tóxico tipo, ¿cómo se llama?, álcalis, ¿verdad?, como la lejía, como la gasolina, estos no se debe de inducir el vómito. Pero si el paciente, por ejemplo, un niño agarró un frasco de acetaminofén y se tomó 10 por accidente, ¿verdad?, inmediatamente tenemos que inducir el vómito si el paciente llega con menos de 2 horas de evolución. ¿Con qué se puede inducir el vómito? Con jarabe de ipecacuana, ¿verdad? No utilizar cuando hay corrosivos, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Métodos también para... Antes utilizados era la estimulación de la faringe con la punta del dedo, ¿verdad? O también podemos introducir un bajalenguas en la boca del paciente para poder nosotros inducir el vómito. También muchas veces se utiliza algo tan sencillo como echarle a un vaso con agua, sal, ¿verdad? Y tratar, jóvenes, esos micrófonos, ¿verdad? Y echarle agua a un vaso con agua, le podemos administrar sal y eso da bastante ganas de vomitar. Podemos inducir el vómito más que todo cuando el tiempo de evolución, ¿verdad?, es menos de 2 horas y lo que el paciente haya tragado no sea, ¿verdad?, un irritante, un fármaco corrosivo que le vamos a provocar induciéndole el vómito más daño que beneficio. Más que todo cuando son medicamentos, lo que el paciente ha ingerido, ya sea de forma accidental o por un intento suicida, se puede inducir el vómito si el tiempo de evolución es menos de 2 horas. ¿Cuáles son las maniobras para limpiar la vía gastrointestinal? Nosotros podemos poner, ¿verdad?, una sonda orográfica, y aquí yo les digo, cuando ustedes vean que el externo de 6º año o el interno va a poner una sonda nasogástrica, ustedes por favor vean y la próxima la ponen ustedes y decirle, mira, dame chance, yo quiero poner una sonda nasogástrica. Eso hace un buen estudiante, alguien que quiere aprender. Es una técnica sencilla, fácil, ¿verdad?, que todos podemos, los médicos debemos de hacerlo. Debe de hacerse un lavado exhaustivo con solución salina normal al 0.9%, con temperatura, a una temperatura normal la solución salina. Se puede administrar una proporción al menos del 10:1 de carbón activado cuando nosotros sospechemos, ¿verdad?, que queremos disminuir la absorción de un tóxico. Entonces el carbón activado se utiliza para disminuir la absorción, perdón. ¿Cómo hago para salirme de aquí? Podemos nosotros utilizar la
carbón activado, y de esta forma podemos hacer que el paciente, ¿verdad?, no absorba el veneno. Sí, también el tiempo es importante. No es útil en intoxicación por ácidos, ¿verdad?, o minerales corrosivos y álcalis hacer lavado gástrico. Entonces, el lavado gástrico no es para todos los pacientes, siempre y cuando les menciono que la mayor parte de veces es cuando el paciente lo que ingiere son medicamentos, ¿verdad? Y el tiempo de evolución es importante. Aquí, ¿verdad? También podemos usar catártico. ¿Qué es un catártico? Un catártico es una droga que se utiliza para provocar diarrea. Entonces, y si nosotros provocamos diarrea, vamos a actuar a nivel de lo que es el tubo digestivo, ¿verdad?, inferior, a nivel de lo que es el colon, y podemos nosotros dar algún tipo de catártico, tipo manitol, que es recuerdan ustedes, puede actuar como un diurético osmótico, se puede dar por vía intravenosa, pero también por vía oral para lograr eliminar las toxinas del veneno que el paciente ingirió. El objetivo es disminuir la absorción, ¿verdad? Catártico puede ser agua con sal, incluso puede ser un catártico. También, ¿verdad?, hay ya conocidos catárticos que se ingieren y que son producidos farmacológicamente, ¿verdad?, y que comprobado producen catarsis, es decir, diarrea en los pacientes para evitar o disminuir la absorción de las drogas. Es importante en los pacientes que nosotros estemos sospechando intoxicación por cualquier tipo de sustancias, enviar a exámenes de laboratorio, ¿verdad? También estudio de imágenes en un paciente con intoxicación. ¿Cuáles son las pruebas? Importante saber cómo está el riñón, ¿verdad? Hay que mandar las pruebas de función renal, en donde vamos a administrar, nosotros vamos a tomar el nitrógeno ureico, la creatinina y también la urea. Esos 3 exámenes me permiten saber cómo puede estar el riñón posterior a la ingesta de un determinado tóxico. También el análisis de la orina. Si nosotros tenemos una orina exageradamente ácida, sabemos que lo que él ingirió puede haber sido aspirina, es el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Puede haber ingerido otro tipo de ácido que nos haga pensar de que vamos a tener una orina excesivamente ácida, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si tenemos una intoxicación por un ácido? Vamos a hacer el diagnóstico en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar vamos a actuar pensando ya como médico. Es importante ver la función hepática. La función hepática nosotros la podemos estudiar viendo, observando el análisis de las transaminasas glutámico-oxalacética, la transaminasa glutámico-pirúvica, la gamma-glutamil transpeptidasa, las proteínas, porque en el hígado se procesan las proteínas séricas y también en el hígado se procesan los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina tisular y el tiempo de trombina. Es importante también conocer algunos aspectos metabólicos del paciente, por ejemplo, cómo lleva la osmolaridad sérica, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la osmolaridad sérica depende del sodio, de la glucosa, el nitrógeno ureico, que ya lo hemos medido, ¿verdad? E incluso aquí tenemos la fórmula. La fórmula para encontrar la osmolaridad del plasma es 2 por el sodio, ¿verdad?, más la glucosa entre 18, más el nitrógeno ureico entre 2.8 o 3, vea ya redondeado. Si nosotros aplicamos, ya conociendo el dato de la glucosa, del nitrógeno ureico, y estos que son, básicamente son estándares, este 18 y este 3, son estándares, nosotros podemos conocer si el paciente está con una osmolaridad sérica aumentada. Recordemos que la osmolaridad sérica, el valor normal es de 290 a 300 milimoles por litro. Si está aumentada o está disminuida, podemos ir intuyendo cómo está desde el punto de vista metabólico del paciente. ¿Qué otra cosa es importante? Los gases arteriales. Sabemos que muchos pacientes llegan intoxicados, llegan cianóticos o llegan demasiado pálidos. Los gases arteriales es cómo nosotros podemos determinar las concentraciones arteriales de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre, ¿verdad? Los electrolitos, cómo lleva el sodio, cómo está el potasio, el cloruro y el bicarbonato, es importantísimo para instaurar, digamos, un tratamiento específico. Jóvenes, ¿escuchan bien o ven bien?
Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, Ok, sí se mira. vale. ¿Qué otra cosa es importante? Un electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Existen tóxicos, por ejemplo, si llega un anciano que se tomó una 10-dioxina, el paciente va a llegar bloqueado. Va a llevar esta imagen, miren, una gran bradicardia, 300, 150, 100, 75, 60, 50, casi lleva como 40 latidos por minuto. Entonces, una bradicardia extrema nos hace pensar que puede haber una actividad también parasimpático mimética, un síndrome parasimpático, porque el parasimpático baja la frecuencia cardíaca. Si nosotros observamos en el electrocardiograma lo contrario, una gran taquicardia, nosotros podemos pensar que puede ser una estimulación adrenérgica que consumió adrenalina, norepinefrina o algún derivado salbutamol, ¿verdad? Adrenérgico que nos está dando una gran taquicardia. Entonces, esto es importante, tomar un diagrama. ¿Qué otros datos por imagen? Una radiografía simple de abdomen nos puede determinar si el paciente tiene perforado el estómago o el esófago. Si ha ingerido lejía, puede perforar perfectamente las mucosas, ¿verdad? Si el paciente también llega porque se tragó un niño, puede ser que se trague una moneda y el paciente llega ahogándose y ustedes como a veces los niños los dejan con otro niño, ¿verdad? No saben, pero una radiografía puede ver la imagen de la moneda ahí porque son radiolucentes. Una radiografía de tórax nos hace pensar en una neumonitis química y también, ¿verdad? Ya disponemos de tomografías axiales computarizadas que nos permiten evaluar de una forma más adecuada a los pacientes. Diferenciar los diferentes síndromes tóxicos, esta es una labor académica, es una labor en donde el médico tiene que poner en práctica todo lo que ha aprendido en el transcurso de la carrera, ¿verdad? Desde el primer año hasta el año en que ustedes estén ya tratando al paciente. Miren un síndrome adrenérgico, ¿qué le va a dar al paciente? En el ojo van a ver una pupila midriática, vean ustedes una pupila que casi no se ve conjuntiva. Solamente se ve una midriasis total. ¿Qué otra cosa va a presentar un paciente con una intoxicación adrenérgica? Va a presentar ansiedad porque su sistema nervioso simpático se le ha disparado. Va a tener taquicardia, va a llegar con una presión arterial altísima, ¿verdad? Recordemos la intoxicación por adrenalina, que la adrenalina la utilizamos ¿para qué? Para hipertensar al paciente. Provoca una taquicardia, una hipertensión, puede provocar una estimulación y una hipertermia y una diaforesis marcada en las manos. Todo esto es, nosotros vemos inmediatamente, nosotros podemos intuir que es una intoxicación o un síndrome adrenérgico, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente qué es, pero ya sabemos cuáles son los antídotos y ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo importante es que nos quede grabado en este momento que las intoxicaciones podemos nosotros intuir según las características clínicas que el paciente lleve. ¿Cómo vamos a ver la pupila? Con una lamparita, ¿verdad? Todo buen médico tiene que andar su tensiómetro, su estetoscopio, su lamparita, debe de andar, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Un bajalenguas ahí en el bolsito donde va a llevar, ¿verdad? Sus cosas para ir aprendiendo la medicina. ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros que un paciente tiene una intoxicación colinérgica? Aquí nosotros vamos a decir que el paciente va a presentar broncorrea, es decir, una expresión máxima de la toxicidad colinérgica a nivel de lo que es, híjole, permítanme un segundo que se me descargó la batería, voy a conectar. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que vamos a tener una expresión de lo que es la acetilcolina. A nivel del bronquio va a dar broncorrea. Del músculo liso de los bronquios va a dar broncoespasmo, un espasmo bronquial. A nivel del electrocardiograma podemos ver una bradicardia, desde una bradicardia leve hasta una bradicardia extrema. Puede haber emesis, es decir, vómito. Puede llevar lagrimeo el paciente, hipersalivación, ¿verdad? O cialorrea. Puede llevar también las
sudor, ¿verdad? Porque estimula las glándulas sudoríparas y puede tener también vómitos, diarrea el paciente. Y una cosa importante a nivel central que da la intoxicación por acetilcolina son las fasciculaciones, son movimientos musculares y también otra cosa, vean ustedes esta pupila miótica, todo lo contrario de la midriasis que provoca el síndrome adrenérgico. Aquí tenemos una pupila sumamente miótica que si ustedes le ponen una lamparita van a ver que no hay reacción, pero no solamente la intoxicación colinérgica le puede dar miosis, hay otras cosas que también puede dar miosis y ese es el arte de la medicina, saber integrar los conocimientos para poder hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y poder administrar el antídoto ideal en el paciente y poder salvarle la vida. Una intoxicación por órgano fosforado, ya sabemos nosotros que generalmente el paciente llevado a la unidad de emergencia, muchas veces lo pueden llevar con historia de que lo encontraron tirado, ¿verdad? Que lo encontraron tirado y a la par de él tenía un botecito que decía gramoxona. Inmediatamente se nos alumbra el fósforo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los órganos fosforados son derivados de la acetilcolina, son derivados colinérgicos irreversibles, ¿verdad? Se unen por enlace covalente. ¿Qué va a llevar el paciente? Va a llevar diarrea, va a llevar diaforesis, va a llevar diuresis excesiva, orina demasiado, las pupilas mióticas en el electrocardiograma bradicardia, puede llevar también el paciente hipotensión, se puede poner pálido, sudoroso, frío, ¿verdad? Hipotenso, y puede llevar en sus músculos, van a notar ustedes unos movimientos musculares o también llamados fasciculaciones espontáneas. Entonces, nosotros podemos tipificarlo como una intoxicación, un síndrome colinérgico por órganos fosforados, ¿verdad? O muchas veces la historia natural es accidental, llevan a un campesino que andaba regando el gramoxone y le cayó en la ropa, y saben ustedes que los órganos fosforados se absorben en piel intacta, ¿verdad? Traspasa el pantalón, la tela del pantalón y empieza a absorberse por la piel intacta. Son altamente liposolubles y por lo tanto son altamente absorbibles. Pero también tenemos que pensar, ¿verdad?, en intoxicación por metanol y etilenglicol. Esto es bien interesante porque hay muchos alcohólicos que se pasan de copas y también hay muchas personas, ayúdenme ahí, hay muchas personas que también, ¿verdad?, lo hacen intoxicando a los parientes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que también pensar que no solamente puede ser un intento suicida, sino también puede ser un homicidio. Entonces, del etanol, que es el alcohol que consumen la mayoría de personas, ¿verdad?, que vienen en la cerveza, en los vinos y todo eso, es el etanol. El antídoto puede ser el metanol, pero también el metanol puede tener intoxicación. Yo me acuerdo hace quizás como unos 15 años, hubo una familia completa que se intoxicó con metanol aquí por el lado del puente Lempa, hay una comunidad más adelantito, y se confundieron, ¿verdad?, y les vendieron metanol, y se intoxicó una familia completa, murió por ahí, ¿verdad? La intoxicación por metanol y etilenglicol mínima, puede haber disminución de la actividad del sistema nervioso central. Acuérdense que estos son depresores del sistema nervioso central. El paciente puede llevar debilidad, una sensación vertiginosa y náuseas. El paciente puede llevar una toxicidad mucho mayor y ya lleva acidosis metabólica. ¿Cómo lo podemos determinar? Por los gases arteriales. Puede presentar vómitos, dolor abdominal, desorientación, alteraciones visuales con fotofobia, es decir, que le molesta la luz, ¿verdad? Puede tener una visión borrosa, puede haber una midriasis bilateral arreactiva, es decir, el ojo está con la pupila bien midriática y no reacciona a la luz. Incluso puede haber una ceguera ocasional o temporal. Si hay lesión neural, va a haber necrosis retiniana de los ganglios basales y el encéfalo. Puede presentar el paciente hipotensión, un coma profundo, una respiración ácida o también conocida como respiración de Kussmaul, ¿verdad? Y puede desarrollar episodios de apnea, ¿verdad? Es decir, que ya el paciente llega con una respiración bien pobre, ¿verdad? Con 7, 8 respiraciones por minuto, y incluso en una etapa final, el llegar con, aparte de la apnea,
ya convulsionando, ¿verdad? Con convulsiones o un estado premortem. Cuando esto es bien frecuente, las benzodiazepinas antes, fíjense bien, las vendían en el mercado, era impresionante. Yo cuando estaba pequeña me acuerdo que en las canastas que tenían ahí vendían diazepam, ¿verdad? O lorazepam. Hoy en día, desde que entró el gobierno de Mauricio Funes, la DNM se puso las pilas a restringir la venta indiscriminada de las benzodiazepinas, ¿verdad? Por el exceso de intoxicaciones y que había una gran tendencia, ¿verdad?, de intoxicarse. A veces ponían unas 3 diazepam y la ponían en una Coca-Cola y se la tomaban. También las benzodiazepinas, hubo una epidemia de las dormilonas que les daban, llegaban y empezaban a platicar con los de seguridad, les ofrecían un cafecito y ahí llevaban unas 3 lorazepam o diazepam, los dormían y se metían a robar a las clínicas. Yo me acuerdo que a Nuestra Señora de la Paz le durmieron todos los policías, ¿verdad? Les aplicaron la dormilona y evidentemente los duermen, ¿verdad? En un cafecito y llegaban a saltar la caja y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esto hubo un tiempito que fue muy frecuente. Cuando un paciente ha tomado lorazepam, clobazam, clonazepam, todas estas benzodiazepinas, ¿cuáles son los síntomas clásicos que el paciente va a presentar? Puede presentar depresión respiratoria porque son depresores del sistema nervioso. ¿Y cómo se va a manifestar? Como una disminución de la respiración, o puede llegar en periodos de apnea, que respira, se queda sin respirar, vuelve otra vez a respirar. Eso se llama depresión respiratoria. Puede llevar hipotensión, puede llevar hipotermia, ¿verdad? Sedación, somnolencia. El paciente no puede hablar ni explicar lo que le ha sucedido. Incluso puede tener una marcha atáxica si es que logra caminar, es decir, una marcha incoordinada, ¿verdad? Porque está afectado en este caso el cerebelo, que es el que nos gobierna la coordinación adecuada de nuestra marcha. Esta es una cosa bien frecuente que les pasa a los abuelitos, ¿verdad? Muchas veces el abuelito está usando la digoxina como un antiarrítmico porque tiene una fibrilación auricular crónica y entonces muchas veces los abuelitos se confunden y se toman hasta 4 tabletitas de digoxina. Puede ser también una intoxicación provocada, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos, qué podemos pensar? El electrocardiograma es fundamental en un paciente intoxicado. Tomar nos puede dar muchos rasgos de qué puede tener el paciente. La digoxina es un antiarrítmico que es un inotrópico y cronotrópico negativo. Por lo tanto, ¿verdad? La toxicidad por digoxina, nosotros podemos ver en el paciente una bradicardia. Vean aquí 300, 150, 100, 75, 60. Una frecuencia cardíaca bien baja, y aparte de eso podemos ver este signo típico que se llama el signo de la cubeta digitálica, ¿verdad? Va a haber un bloqueo de grado, vemos como la onda P está bien separada del QRS, y tenemos el bigote de Salvador Dalí, dicen por ahí, que es un signo patognomónico de lo que es una intoxicación con digoxina. Ya sabemos que es un antiarrítmico que tiene la característica un inotrópico y cronotrópico negativo. El uso de digitálicos como la digoxina genera cambios en el electrocardiograma. A dosis terapéuticas no se notan, pero ya a dosis tóxica puede haber un segmento ST o la onda T. Son las características. Aquí vemos un segmento ST hacia abajo, una onda T negativa. Va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Va a dar trastornos del ritmo, ¿verdad? Y de la conducción, más que todo en la sobredosis. La digoxina, acuérdense, el paciente anciano generalmente con un daño renal, aún con las dosis adecuadas, puede presentar toxicidad por digoxina. Entonces siempre debemos de preguntarlo, y este anciano que llegó intoxicado, ¿qué toma? ¿Qué medicamentos toma? Si le dicen que es digoxina y ustedes ven un electrocardiograma con un bloqueo, ¿verdad? Completo, como un bloqueo AB, que vean el bigote de Salvador Dalí, que es la cubeta digitálica, que el paciente va bradicárdico, pueden intuir que puede tener una toxicidad por digoxina. El paciente también puede, si la toxicidad no es muy aguda, puede llevar síntomas gastrointestinales como náusea, diarrea, y ahí es donde está el arte, ¿verdad? De poder nosotros decir
qué tiene este paciente. ¿Será un síndrome colinérgico o será una intoxicación por digoxina? ¿De qué depende? De la anamnesis, de la historia clínica. Si ese ancianito lo llevan con estos síntomas y les dicen que está usando digoxina, no van a pensar en acetilcolina. Van a pensar en que puede ser una toxicidad por digoxina. ¿Qué otros síntomas puede tener? Mareos, alteraciones visuales y ocasionalmente puede aparecer, ¿verdad?, halos amarillos y verdes al iluminar con una fuente de luz los ojos. Esto es importante, ¿verdad? Esta diapositiva debió haber estado cuando vimos las benzodiazepinas. Aquí tenemos 4 benzodiazepinas que se usan muy frecuentemente: el diazepam, el nitrazepam, el clordiazepóxido y el clonazepam. En nuestro medio es bien frecuente el uso de clonazepam. Hasta los chochos andan clonazepam en los mercados. Hay mercado negro de clonazepam. El nombre comercial de clonazepam es Rivotril. Nivel terapéutico de 5 a 70 nanogramos por ml en sangre, y nivel tóxico cuando nosotros ya tenemos niveles sanguíneos mayores de 70 nanogramos por ml. Entonces veamos nosotros la importancia de conocer porque diazepam es menos frecuente. El más frecuente que nosotros recibamos intoxicación, yo he recibido pacientes en paro respiratorio que se han tomado 10 o 15 clonazepam. Nombre comercial es el Rivotril, ¿verdad? Entonces es una intoxicación por benzodiazepina. Ya vamos a ver cuál es el antídoto, ¿verdad?, para la intoxicación por una benzodiazepina. Tenemos también la intoxicación por hierro, que no debemos de despreciarlo, ¿verdad? El hierro es una sustancia que la utilizamos para tratar las anemias ferropénicas, pero hay pacientes, ¿verdad?, que toman en exceso, y esto puede dar una toxicidad realmente que debemos de pensar, la verdad. Puede dar toxicidad hepática. El acúmulo de hierro en el hígado puede dar un cuadro clínico, ¿verdad? Tanto puede haber una intoxicación aguda como una crónica. La crónica puede ser toxicidad hepática, y la aguda, pues el cuadro clínico, si un pacientito llega que se tomó 15 cápsulas de hierro, puede llevar gastroenteritis necrotizante con vómito, shock, letargo, o paciente que llega nubilado, es decir, que llega con el estado de conciencia alterado. Puede haber cansancio, una acidosis metabólica grave, coma y muerte. Entonces tenemos también la intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono, ustedes saben que esta generalmente se da en aquellos pacientes que se exponen al humo. Se da más que todo en accidentes donde hay atrapamiento de personas en un incendio, por ejemplo. Se está quemando un edificio y hay una persona que se queda dentro del edificio. Esta persona empieza a inhalar, ¿verdad?, mucho humo. Y este humo, si ustedes recuerdan la clase de fisiología pulmonar, recordarán que el monóxido de carbono es 250 veces más, difunde más rápidamente y se une más rápidamente al oxígeno, se une más rápidamente a la hemoglobina que el oxígeno, por lo tanto compiten. Entonces, la intoxicación con monóxido de carbono también es bien frecuente, y muchas veces se mueren los niños cuando los dejan con los vehículos encendidos. Niños más que todo los dejan a veces en sus niños pequeños. Estamos hablando de un niño pequeño, ¿verdad?, menores de 3 años, que los dejan a veces sentaditos con los cinturones ahí adentro del carro, y la mamá sale y va a comprar, y cuando regresa ve que el niño ya está intoxicado. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Si llega alguien que lleva una hipoxia marcada, hoy están de moda los oxímetros, ¿verdad? Pones un oxímetro y el paciente está saturando bien bajito y con antecedentes de que se puso a humo de la leña, pues inmediatamente hay que administrar el antídoto. Ya vamos a ver cuál es el antídoto de la toxicidad por el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente, ¿verdad?, el oxígeno se une a la hemoglobina para ser transportado hacia nuestros tejidos. Pero en este caso, si el monóxido de carbono se une más rápidamente al oxígeno, desplaza al oxígeno, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, y lo que le está llegando al paciente es una hemoglobina con monóxido de carbono a los tejidos, al cerebro, a los pulmones, al hígado, a los intestinos, a todos lados. ¿Cuáles son las características?
deficiencia psicomotora, piensa porque le falta el oxígeno al paciente, confusión, disminución de la agudeza visual, una taquicardia, una taquipnea, el paciente llega respirando bien profundo y rápido, puede haber un síncope, es decir, pérdida completa de la conciencia, el paciente puede llevar en un coma profundo, puede llevar convulsiones por hipoxia y puede llevar también un choque con una insuficiencia respiratoria aguda. Y el antídoto de la intoxicación por monóxido de carbono es administrar el oxígeno para desplazar la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina. Vamos a administrar el oxígeno al 100% y esto va a hacer que el monóxido de carbono se aparte de la hemoglobina y que el oxígeno se una a la hemoglobina y que a la sangre le esté llegando y a los tejidos una hemoglobina con oxígeno y no con monóxido de carbono. Importante también, ¿verdad?, que nosotros vayamos aprendiendo que hay una gran cantidad de sustancias químicas que utilizamos para la limpieza, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho cuidado, no dejarla cerca de los niños, porque los niños hoy en día son sumamente traviesos, inquietos, ¿verdad? Y todo esto lleva álcalis y ácidos, ¿verdad? Si usted ingiere, por ejemplo, lejía, va a presentar dificultad para tragar, va a presentar cialorrea excesiva porque no puede tragar por el dolor, la quemadura que provoca la lejía, puede presentar odinofagia o dolor al tragar, rechazo de la alimentación y vómitos, ¿verdad? Esta ingestión de álcalis y ácidos no debe de provocarse lavado gástrico porque lo que hacemos es empeorar la cosa. ¿Qué hay que hacer? Administrar carbono activado para disminuir la absorción si el paciente llega con menos de 2 horas de evolución. También tenemos, ¿verdad?, a nivel cutáneo, los ácidos y álcalis pueden dar eritema, edema, ulceración, queratoconjuntivitis. Si a una persona le cae lejía en los ojos, puede perder la visión, ¿verdad? Puede perder completamente una queratoconjuntivitis severa, ¿verdad? Y puede perder incluso ambos ojos. Si es inhalado, el paciente lo que ha hecho es, por ejemplo, los ácidos que utilizan para la limpieza profunda de los pisos o la cerámica de los baños. Yo me acuerdo una vez nos llegó una señora que trabajaba ahí en los baños municipales, los que están enfrente de la catedral, y que habían aplicado ácido en todos los sanitarios y ella se quedó limpiando. Inmediatamente presentó una tos irritativa, lagrimeo, llegó con broncoespasmo severo, unidad de emergencia y en edema agudo de pulmón. Entonces vean ustedes que todas estas características clínicas, es importantísimo la historia clínica del paciente, exposición a tóxicos o alcalinos, ¿verdad? Tenemos también la intoxicación por hidrocarburos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi hermana menor, le habían dejado en una botella de Fanta, ¿verdad? Mis hermanas mayores son niñas también, ¿verdad? Niños cuidando niños. Entonces, mi hermanita menor ingirió el querosene, que es el gas común, ¿verdad? Y inmediatamente fue llevada al Hospital San Juan de Dios y ahí pues le salvaron la vida, le hicieron todo lo que tenían que haberle hecho, administrándole carbón activado, no hicieron lavado gástrico y la hidrataron bien, le provocaron una diuresis provocada, ¿verdad? Para disminuir la toxicidad. Es importante, ¿verdad? La gasolina, el querosene o el gas y todas aquellas sustancias que utilizan también en la industria para limpieza de carros, todos esos refrigerantes y cosas así, es de tener mucho cuidado y no dejarlo cerca de donde hay niños, ¿verdad? Porque pueden sufrir intoxicaciones, puede haber daño severo al hígado y a los riñones. Intoxicación por hidrocarburos, pues aquí tenemos, ¿verdad? Típicamente lo que es la gasolina, ¿verdad? También tenemos el benceno, que puede dar depresión respiratoria a nivel central, puede causar euforia, náuseas, problemas locomotores y coma, ¿verdad? Puede también aparecer vértigo y náuseas y vómitos, pero bueno, ¿verdad? Y el sileno, todos estos son materiales de la industria de la limpieza y también en la industria para limpiar material quirúrgico muchas veces, ¿verdad? Y también equipos, como por ejemplo los gastroenterólogos utilizan estos tipos de químicos para limpiar los endoscopios o muchas veces los neumólogos para limpiar los fibrobroncoscopios. Tenemos una
4 horas. La fase 2, cuando han transcurrido de 24 a 48 horas de la exposición. La fase 3, cuando ya tenemos 4 días a más días, a 6 días, y más de 4 días a 2 semanas, pues ya es una evolución progresiva hacia el coma hepático. Acuérdense que la acetaminofén tiene un gran metabolismo a nivel hepático y es el órgano que principalmente se daña cuando nosotros ingerimos este tipo de medicamentos. Es importante que el estudiante de medicina, a nivel que ustedes estén, aprendan cuáles son los antídotos para tratar las intoxicaciones. Y aquí tenemos, si yo tengo una intoxicación por un adrenérgico, llámese salbutamol, salmeterol, ¿verdad? Que tenga el paciente se haya intoxicado con adrenalina, noradrenalina, cualquier fármaco, estimulación del sistema nervioso simpático o adrenérgico, el antídoto es el glucagón, ¿verdad? Pero también podemos tener, ¿verdad? Estimulantes adrenérgicos, ¿verdad? Que pueden, si la intoxicación por estimulación adrenérgica puede ser bloqueada también por un bloqueante adrenérgico. Por ejemplo, los bloqueantes beta, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, como el atenolol, el bisoprolol y todo eso, pueden perfectamente, ¿verdad? Constituir un antídoto para la intoxicación con adrenérgico, el antídoto para la intoxicación con órganos fosforados, para todos aquellos derivados de la acetilcolina, ¿verdad? Es la atropina, dosis que se administra de 1 a 2 miligramos para niños y de 0.05 miligramos por kilo por vía intravenosa también, para contrarrestar los efectos de la intoxicación por adrenérgica. El antídoto también para la intoxicación de tipo colinérgica, tenemos la fisostigmina o podemos utilizar también la pralidoxina. Para órganos fosforados, el antídoto es el sulfato de atropina a dosis de 1 a 5 miligramos intravenosos para niños, intravenosos en caso de los niños de 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramo de peso. El antídoto también podría ser la pralidoxima, ahí aparece la dosis, y también podemos tener como antídoto el sulfato de magnesio, ya que este bloquea la actividad a nivel de lo que son las contracturas del músculo liso, y este es un relajante del músculo liso. El metanol y etilenglicol, el antídoto para el metanol y etilenglicol es el etanol, ¿verdad? La dosis se alcanza a nivel sanguíneo y tenemos otro antídoto para el metanol y etilenglicol, como es el fomipizol. Este a dosis se administra de 15 miligramos por kilogramo de peso. En el caso de las benzodiazepinas, el antídoto por excelencia se llama flumazenil. El flumazenil, ¿verdad?, contrarresta, y es bien interesante ver cuando nosotros administramos el antídoto cómo el paciente responde adecuadamente, ¿verdad?, debido al bloqueo que tenía por la benzodiazepina, responde al flumazenil. La dosis en adultos es de 0.2 miligramos, intravenoso, si se repite, es necesaria hasta un máximo de 3 miligramos. No se administra en pacientes que tengan convulsiones dependientes de la benzodiazepina, ¿verdad?, o derivados tricíclicos. La digoxina, como es bien frecuente en los adultos mayores que utilizan digoxina para tratar alguna arritmia, el antídoto, ¿verdad?, eficaz es el sulfato de atropina, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, cómo se administra. La dosis puede ser intravenosa, ¿verdad? Recordemos que la ampollita de atropina viene de 0.5 miligramos y se puede administrar, ¿verdad?, cuando nosotros sospechemos intoxicación por la digoxina. En el caso de la intoxicación aguda o crónica por hierro, podemos utilizar el antídoto que es la deferoxamina, ya sea intramuscular o intravenosa, ¿verdad? Esta tiene excreción urinaria a dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso hora. O 100 miligramos de deferoxamina que se fijan a 8.5 miligramos de hierro. Deferocirox es menos eficaz, entonces la deferoxamina es el antídoto eficaz para la intoxicación por hierro. La intoxicación por monóxido de carbono, ya les había mencionado que es el oxígeno al 100%. Lo que vamos a tratar es que el paciente desplace la hemoglobina, que el monóxido de carbono que está unido a la hemoglobina, para que el oxígeno vuelva a unirse a la hemoglobina y de esa forma llegue hacia los tejidos que necesitan hemoglobina
para funcionar adecuadamente. Cuando nosotros tenemos un álcalis o un ácido, tenemos que ser muy cuidadosos. No debemos de administrar, ¿verdad?, lavado gástrico, y podemos utilizar el sucralfato. El sucralfato es un protector de la mucosa gástrica para evitar las erosiones de la mucosa, ¿verdad? Más que todo cuando el paciente lo que ingirió fue gas, fue lejía o fue también gasolina. En los hidrocarburos halogenados aromáticos podemos tener antídotos que básicamente dependen de los síntomas que el paciente. Entonces se trata sintomáticamente. Decíamos, ¿verdad? Tenemos como antídoto la acetilcisteína. Esta acetilcisteína, ¿verdad?, funciona como sustituto del glutatiol, fijando el metabolito tóxico a medida que se produce. Es muy eficaz cuando se administra en las primeras etapas y debe de iniciarse al cabo de 8 a 10 horas, de ser posible. La acetilcisteína es uno que muchas veces viene en algún mucolítico, creo que ya lo vieron con la doctora Wendy, ¿verdad? Mucolítico, y se administra por vía intravenosa o se puede administrar por la vía oral también. Y aquí un resumen de los tóxicos. Es bien frecuente también ver intoxicación con opioides. Por ejemplo, en nuestro medio es menos porque la gente no tiene acceso a la morfina, ¿verdad? Y cuando hay o sospechemos intoxicación por morfina, el antídoto es la naloxona, ¿verdad? Si tenemos benzodiazepinas, el antídoto es el flumacenilo, el paracetamol o el acetaminofén, la N-acetilcisteína. En el caso de una intoxicación por insulina, nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, lo que es la glucosa o lo que es el glucagón, debido a que la insulina da hipoglicemias y el glucagón da todo lo contrario. Intoxicación por beta-bloqueantes, nosotros podemos administrar glucagón, ¿verdad?, para contrarrestar, o también podemos utilizar un agonista adrenérgico, ¿verdad? En lo que son los órganos fosforados, el sulfato de atropina, los antidepresivos tricíclicos, podemos utilizar, si hay mucha acidosis, el bicarbonato. En el caso de intoxicación por colinérgicos o anticolinérgicos, podemos utilizar un colinérgico conocido como fisostigmina. La intoxicación por metanol y etilenglicol, pues ya sabemos que el antídoto es el etanol. Y cuando hay una toxicidad por etanol, el antídoto es el etilenglicol. En el caso del hierro, ya sabemos que es la deferoxamina. En el caso de los cumadínicos, es decir, los anticoagulantes orales que prolongan, lo que hacen es prolongar los tiempos de coagulación, tanto el TP como el INR, y lo que hacen es bloquear el efecto de la vitamina K. El antídoto efectivamente para que el paciente no sangre es la vitamina K. En el caso de metales pesados como el plomo, mercurio y arsénico, es el dimercaprol, ¿verdad?, que es el antídoto. En el caso del digital, ya habíamos dicho que nosotros podemos ir tratando, ¿verdad?, sintomáticamente al paciente. Y así podemos ir viendo algunas que ya vimos. En el caso de la heparina, que no la habíamos visto, que es un anticoagulante estándar que podemos utilizar nosotros la heparina, la protamina, el sulfato de protamina es el antídoto de la heparina. En el caso de intoxicación por cianuro, nitrito de amilo o tiosulfato sódico, tenemos el nitrito sódico. En el caso de la manita palaoides, nitrato sódico, y el veneno de la víbora tenemos el suero o el antígeno antiofídico, ¿verdad?, que es cuando nosotros tenemos toxicidad. Bueno, eso era lo que les traía para la clase de hoy. Puede haber alguna discusión, si tienen alguna pregunta interesante que puedan hacer. Aquí estoy para contestar. Y en el caso de que llegue una persona que padece de insuficiencia renal con una intoxicación, ¿qué hace? Pues con ellos es más fácil, fíjense, porque en estos pacientes, ¿verdad?, si ellos están intoxicados, solo se pasa a la unidad de hemodiálisis y le saca el veneno de la sangre. Si ya lo absorbió, pues,
Pero si llega con un veneno que llega a menos de 30 minutos o una hora, usted le puede, dependiendo si no es un álcali alcalino, puede hacer lavado gástrico. Estos pacientes con insuficiencia renal muchas veces están deprimidos y los medicamentos se los toman de un solo, ¿verdad? Quieren morirse o están deprimidos. Entonces, pero es bien fácil con ellos porque o se pasa a hemodiálisis o se pasa a diálisis y de esa forma se les saca más rápido el veneno del cuerpo. Oh, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Preguntas? Bueno, entonces les agradezco mucho, ¿verdad? El día jueves yo voy a salir con todas mis clases ya, el día jueves les voy a dar tratamiento, ¿verdad? Vamos a darles la clase a las 5 de la tarde porque ese día tenemos a las 10 de la mañana el examen. Estudien, ¿verdad? Estudien mucho, lean mucho y esperemos que salgan bien, ¿verdad?